Es curioso el caso de la línea de alta velocidad entre Sevilla y Huelva, un ejemplo de desesperante lentitud durante muchos años que ahora ha pasado a ser todo lo contrario, a coger una velocidad de crucero que cuesta creer. Y estos días se ha dado otro paso extra muy relevante que acerca mucho más este proyecto a la realidad. El Ministerio de Transportes ha sacado a licitación los 5 proyectos de la plataforma de la línea de alta velocidad Huelva-Sevilla, una nueva infraestructura de 95,5 kilómetros que busca unir al fin a velocidades rápidas ambas capitales andaluzas en apenas 25 minutos, cerca de un tercio de los tiempos actuales. Una revolución que además servirá para unir la capital onubense con otras ciudades andaluzas o del país por tren rápido sin transbordos en tiempos mucho más competitivos que los actuales y añadiendo más frecuencias a las pírricas que hay ahora mismo. El importe de esta licitación supera los 35 millones de euros e incluye la redacción de los proyectos básicos y de construcción de los 5 tramos de la plataforma de la línea de alta velocidad entre Huelva y Sevilla, los 5, y que confirma las palabras del ministro de Transportes en la propia Huelva a finales de enero y de las que nos hicimos eco en el correspondiente vídeo. Unos tramos que siguen el trazado previsto en el estudio informativo para la construcción de esta plataforma ferroviaria. Una vez se disponga de los proyectos básicos, se podrán iniciar las actuaciones de información pública preceptivas al tiempo que se avanza con la elaboración de los proyectos constructivos, lo que permitirá, una vez aprobados estos últimos, optimizar los plazos para licitar las obras. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Recordemos que la línea de alta velocidad entre Huelva y Sevilla contará con una longitud aproximada de 95,5 kilómetros, en ancho estándar y con una velocidad de diseño de hasta 350 km/h, y tras muchas dudas e incluso hablarse de un apaño de la actual línea, finalmente esta será completamente independiente de la ahora en servicio, que aparte de ser en ancho ibérico y parar en varios municipios, tiene un recorrido serpenteante con un gran rodeo que con la nueva será corregido y que apenas solo tendrá parada en la localidad intermedia de La Palma del Condado. El contrato se divide en 5 lotes, correspondientes a los 5 tramos que configuran el trazado, que son el lote 1, que corresponde al tramo Majarabique-Valencina de la Concepción, que forma el nuevo nudo ferroviario de Majarabique de 8,1 kilómetros, discurriendo íntegramente por la provincia de Sevilla y con un presupuesto base de licitación de 6,8 millones de euros. El lote 2 conecta Valencina de la Concepción y Sanlúcar la Mayor, tramo de 18,6 kilómetros con un presupuesto base de licitación de 6,4 millones de euros. El lote 3 corresponde al tramo de 26,2 kilómetros entre Sanlúcar la Mayor y La Palma del Condado, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 6,2 millones de euros. El lote 4 es el del tramo La Palma del Condado-Niebla, de 25,3 kilómetros, que incluirá parada en La Palma y que tiene un presupuesto base de licitación de 7,4 millones de euros. Y por último, el lote 5, correspondiente al tramo Niebla-Huelva, de 17,2 kilómetros, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 5,4 millones de euros. De momento es pronto para hablar de plazos. No se ha hablado de un calendario para las diferentes fases ni para la apertura de esta línea, pero evidentemente, dada la complejidad de este tipo de obras, hablamos de varios años. Aún así, lo que hasta hace nada parecía un proyecto congelado o que nunca vería la luz, ha comenzado a dar pasos decididos para su construcción. Ahora solo toca tener paciencia y ojalá que las fases avancen al ritmo adecuado. Solo falta que llegue la otra gran noticia ferroviaria que se espera en Huelva, el de la reapertura de la conexión con Faro, que se viene reivindicando con insistencia desde hace tiempo y que poco a poco ha empezado a sonar con más fuerza y que ojalá pronto se apruebe y concrete. Seguiremos pendientes y contaremos las novedades que vayan surgiendo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.